Este versículo que lo vamos a tener, si el Señor lo permite, por el mes de agosto. Bueno, ahí está en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, dos versículos, ¿verdad? Vamos a leerlo todo. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, que el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30 y 31. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bien, ¿sabe que en la Biblia estoy pensando mucho en toda la cantidad de hombres y mujeres que son anónimos y semianónimos, que han hecho de la obra del Señor un trabajo fabuloso y han sido instrumentos del Señor, se han dejado usar para su gloria y para su honra? Y estaba pensando en estas parteras de Egipto, Sifra y Pifuá. ¿Qué Pifuá? Bueno, sí, eran nombres extraños, pero fueron mujeres de las cuales no se dice mucho, excepto que ellas, digamos, se expusieron a la muerte por el rey Faraón, eran egipcias, y ellas ayudaron a las mujeres hebreas a parir, y sobre todo, por medio de esa acción, ellas trajeron al mundo a Moisés. Imagínense que ellas hubiesen tenido miedo y no hubiesen hecho esto. Pues, bueno, yo estoy seguro que Dios se hubiese provisto de otro instrumento, ¿verdad? Pero ellas ayudaron sin saber, a que la historia de Israel fuera conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios no puede ser estorbado. Pero también estaba pensando en ese varón de Dios que se habla en Primera de Reyes 13, versículo 1 al 3. Dice que Jeroboam estaba sacrificando en su altar en Betel, y llegó este varón de Judá, un varón desconocido, no se dice nombre, y pues le profetizó que un rey llamado Josías destruiría ese altar impío y quitaría la idolatría de Israel. Ese es un varón que no se nos dice el nombre, un varón de Dios. Pero también encontramos a una mujer sabia que salvó a una ciudad. Esta ciudad era Abel Bet Maacá, una ciudad antigua de Israel que era considerada madre de ciudades en Israel. Resulta que cuando la rebelión de Absalón, el hijo de David, pues habían varias gente que le estaban apoyando, varios cabecillas, y entre eso estaba un tal Seba. Y este Seba pues huyó a esta ciudad, y Joab, el general del ejército de David, salió a perseguirlo y llegó allá. Iba a prenderle candela a toda la ciudad. Y esta señora, una mujer desconocida, con una sabiduría dada por Dios, llamó a Joab y le dice: ¿quién es Joab? Yo soy. Pues venga acá para echarle un cuentico. Y le dijo: mire, ¿cómo es posible que usted, en una de las ciudades que son madre en Israel, usted venga y vaya a destruirla? Entonces le dijo: no es así la cosa. Y a mí me llama la atención esa expresión. La cosa no es así, le dijo. Y le explicó que estaban buscando a este hombre que había atentado junto con Absalón a la rebelión con Israel. Pues la mujer dijo: espérenos aquí afuera. Y todo el ejército que estaba sitiando la ciudad de allí, pues se esperó allá afuera. Y resulta que esto suena un poco drástico, pero eso era lo que estaba en ese tiempo. Ellos le tiraron la cabeza de Seba al muro. Y Joab se fue satisfecho de que la justicia de Dios se hubiese hecho. Se levantaron contra el ungido del Señor. Ahí sí era el ungido, ¿ok? Después tenemos a una mujer sabia en Tecoa también, que no se nos dice el nombre. Esa mujer, la primera era la que les conté, era una otra ciudad que se llamaba Abel Bet Maacá. Pero esta mujer en Tecoa, ella contó una parábola al rey David. Claro, ella había recibido instrucciones de Joab, el general de David también,
porque él estaba inclinado con Absalón. Y Absalón había matado a su hermano Amnón. ¿Pero por qué? Porque él había violado a su media hermana. Y él la vengó y lo mató, ¿verdad? Cosa, por supuesto, media incestuosa y asesina, pero recordemos que eso era parte del castigo de Dios también a todo lo que David había hecho también. Tomar personas ajenas que no le correspondían y asesinato, pues él llevó las consecuencias en su vida. Pero lo cierto es que esta mujer entró y le contó una parábola al rey David para que recibiera a Absalón. Y David, después de darse cuenta que venía influenciada por Joab, pues él le dijo a la mujer, está bien, y le dijo que podía venir, y después al tiempo lo recibió y lo perdonó. Tiempito después él se levantó contra el rey David en la rebelión, y pues todos sabemos la consecuencia. Pero me llama la atención esa mujer sabia de Abel Bet Maaca, sin nombre, la mujer sabia de Tecoa. Y también, ¿qué diremos en Primera de Reyes 17:8 con la viuda de la ciudad fenicia de Sarepta de Sidón? Pues ella alimentó al profeta, ¿verdad? Elías, cuando él llegó pidiendo alimento durante la hambruna, ella lo alimentó y le dio la última harinita que quedaba. Y ella recibió una bendición de parte de Dios. Hay muchos otros, pero quiero hacer llamar la atención a los anónimos que existen en la Biblia. Personas que ayudaron al plan de Dios, aunque no se mencionan por nombres, dejaron un legado perdurable a través de sus obras y su compromiso con los principios morales y espirituales. ¿Recuerdan aquella mujer que quebró el vaso de alabastro a los pies del Señor? Él dijo, no se nos dice el nombre, pero dice, donde quiera que se cuente este evangelio, se va a contar lo que esta mujer hizo. Y hay otros más, en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Pero hay mujeres y hombres, ambos hicieron una obra tremenda en el anonimato. Y eso nos habla, hermanos, de que, contrario a lo que uno hoy ve, hay un deseo de hacerme sentir, hacerme ver, hacerme notar. Aún hay predicadores que anteponen primero sus nombres, ¿verdad? Y no dan la gloria al Señor. Y recordamos personas que no dieron la gloria a Dios, como aquel rey Herodes que murió comido de gusanos también, porque él se recibió a sí mismo cuando dijeron que él era el Señor. Pero nosotros debemos ser humildes y que nuestros nombres estén en el anonimato si es posible. Es la actitud de Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Esa debe ser la actitud nuestra. Y muchas veces nosotros queremos que se nos reconozca porque está en nuestro corazón pecaminoso. Y aún como creyentes recordemos que estamos aún en el viejo hombre. Queremos que todos nos reconozcan, que tengamos como las glorias, ¿verdad? Como aquel Naamán el leproso, que era tremendo hombre, tremendo con sus pompas y glorias como gran general del ejército sirio, pero era leproso. Y nosotros, nuestro corazón no sería recto, hermanos, si andamos buscando la dicha o la vanagloria de parte de los hombres. No sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y si nosotros ya proclamamos las cosas que hacemos para el Señor, ya tenemos nuestra recompensa. Y yo quiero referirme esta hora a lo que digamos en el mismo tema de Naamán el leproso. Por eso lo vamos a volver a leer en 2 de Reyes 5, 1, 19. No vamos a hablar de Naamán, pero lo vamos a referir. Y por favor, vamos a todos con sus Biblias a 2 libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. 2 libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora:
si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. También tomó cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel, que era Joram, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor bendiga y prospere su palabra. Pues sí, vamos a hablar entonces del protagonista de esta historia, que no es precisamente Naamán. Vemos esta historia cómo se desarrolla, pero vemos el versículo 2 que dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, no se nos dice el nombre, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En el curso de las batallas ocasionales que tenía Siria con Israel, ellos estaban en guerra, pero habían como pequeños paréntesis en que había una paz aparente, una tregua. Pues yo no sé cuál es la actitud de los judíos ortodoxos hoy al leer esto, pero le debe chocar, porque los sirios fueron gente bastante violenta y maltratadora del pueblo de Israel, y tenían un poderío muy grande. Sin embargo, Israel siempre vencía, o casi siempre, porque estaba bajo las órdenes y la obediencia de Dios, del Dios de Israel. Eran salvaciones condicionales a que ellos fuesen obedientes y no cayeran en idolatría. Muchas veces las cosas les acontecían a la nación de Israel por idólatras e inconversos en su propio corazón, incrédulos. Ahora, el tiempo en que Joram, el rey de Israel, estaba gobernando, usted lee la historia, siga leyendo para que se dé cuenta que este rey era medio cabeza dura. Era como necio. Él ni siquiera daba honra y se acordaba del profeta, que era un profeta de Dios. Más bien le tenía hasta rabia. Y no le hacía caso muchas veces, hasta que empezó a ver las cosas que Dios estaba haciendo por medio del profeta Eliseo. Pero siempre había como, y recuerden, y esto es un principio bíblico, tal cual el rey, la mayoría de sus súbditos son. La maldición entra por el cabeza. En un país, la maldición entra por el presidente o por el rey, igual que la bendición.
En una familia, los padres, sobre todo el padre que es el sacerdote del hogar, si es descuidado y si no sigue al Señor, ¿qué se puede esperar de los hijos? A veces Dios en su gracia muestra gracia, tal vez por la esposa o sin que ninguno de los dos, pero no es el caso que se repite tanto. Quiero decir, hermanos, que nuestra influencia va más allá de lo que nosotros pensamos, tanto como padres, como trabajadores. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia? ¿Qué patrones de modelaje estamos dando? Somos personas que estamos reflejando con mucha debilidad, sí, pero estamos reflejando un temor al Señor. Los hijos harán no lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Porque dirán, bueno, mi papá dice esto y esto, pero hace otra cosa. Ellos van a seguir lo que tú haces, no lo que tú dices. Entonces la nación de Israel en el tiempo de Joram eran medio incrédulos también, pero Dios nunca se queda sin testimonio. Ahí estaba Elías. Pero ¿cómo vino a saber, el rey de Siria? ¿Cómo vino a saber que de hecho está en la historia como Ben-Hadad y se lee más adelante Bet-Adán el primero, hubo el segundo también, era el rey de Siria en aquel entonces? ¿Cómo vino a saber de Israel? ¿O cómo vino a saber de que Israel estaba el Dios poderoso? ¿Cómo vino Naamán a ser salvo? Porque Naamán llegó a ser creyente en Cristo. Vemos en el versículo 15 y dice que él dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Él dijo, ahora conozco, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él había recibido esa bendición. Pero sigamos pensando, ¿cómo él vino a saber esto? Es muy fácil nosotros olvidar de dónde viene todo esto. ¿Cuáles fueron las cadenas que Dios usó o los instrumentos que Dios usó para que el evangelio llegara a unos gentiles como eran los sirios? Y de paso, enemigos del pueblo de Dios. Mas él dijo, vive Jehová, que yo no voy a tomar ninguna cosa de ti. El versículo 17, no lo dije la vez pasada, pero estudiando un poco más, él dice, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino Jehová. ¿Para qué quería Naamán un poco de tierra que le llenara 2 sacos en una mula? Pues resulta que en la antigüedad, por la idolatría, ellos consideraban la tierra de los dioses como sagradas. Y ellos hacían altar en esa tierra porque consideraban que era el sitio donde estaban los dioses. Él todavía con su mezcla de idolatría dijo, bueno, aquí está el Dios poderoso, dame un poquito de tierra para llevármela para allá. Sí, parece chistoso, pero eso era. Y una cosa notable es que Eliseo, no se puso a reconvenirle. Déjale los otros muchachos que acababa de ser creyente. El Espíritu Santo le iba a mostrar a ese hombre poco a poco, pero eso nos habla de la prudencia que hay que tener con las personas recién convertidas, ¿verdad? Otra cosa es que le dijo, en esto perdone, el versículo 18, perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone esto a su siervo. O sea que permíteme ese momentico de idolatría, porque es que él temía por su vida y no estaba pensando en que si yo creo en el Dios poderoso de Israel, yo doy mi vida por él. No había sido enseñado, había sido recién convertido. Uno diría, pero ese muchacho, tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida a Dios. Si el rey te ve que no te entras con él, te va a matar, pero no importa, tú vas a la presencia de Dios. Eliseo no dijo nada. Él no dijo ni sí ni no, sino, versículo 19, ve en paz, ve en paz. Pero vuelvo para atrás y la razón por la cual dijo que yo no dije por qué, cómo verían los judíos ortodoxos este capítulo, es porque los sirios siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Y hay batallas y momentos en que Dios actúa en todos los capítulos anteriores. Y cuando llega el capítulo 5,
Siempre había hablado de los sirios, el enemigo de Israel, y de repente Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta. Empieza a alabar a un enemigo. Entonces, ¿cómo quedan nuestros corazones? A veces es la envidia o tal vez el deseo de demasiado de justicia, como por lo menos fue Jonás también, cuando se puso triste cuando Dios perdonó a los de Nínive. Pero yo no sé cómo les quedaría el ojo a los ortodoxos, porque dice, era hombre valeroso en extremo, pero leproso, y dice que Jehová, por medio de él, había dado salvación a Siria. Pero ven acá, había dado salvación a Siria del pueblo de Israel. Bueno, se supone que de otras naciones, pero ¿cómo es posible que en medio de un conflicto nosotros digamos que el enemigo Dios lo está ayudando y que damos gloria a Dios porque por medio de esa persona Dios había dado libertad a ellos con su propósito maligno? Yo no sé, hermanos, cómo interpretar eso, pero usted sí, con la palabra de Dios y yo también con la palabra de Dios, es que nuestro corazón debe estar orando por nuestros enemigos también. Y saber que, como nos dice 1 Timoteo, que Dios, su propósito, Él quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado por nuestros jefes? ¿Verdad? Pero no que el Señor lo lleve a salvación, sino que el Señor se lo lleve. No, mentira, yo no creo que hayamos a ese extremo. Pero a veces ni oramos por ellos, ¿verdad? Porque los consideramos personas de mal corazón, tal vez en algún momento, según nosotros, ¿verdad? Y no sabemos que ellos son instrumentos del Señor para moldear nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Son instrumentos que el Señor usa en nuestras vidas para moldear nuestro carácter. Y modelando por Él mi carácter, sigo con gozo a los pies de mi Señor. Sí que, hermanos, el apóstol San Pablo podía decir que él tenía un aguijón también. Y él oraba, Señor, quítame este aguijón. Hasta que el Señor le dijo clarito, 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 bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, en medio de la angustia, la adversidad, cualquiera que sea, no lo veamos tanto ni como castigo del Señor. A veces el Señor, al que ama, disciplina, obviamente, pero aún en la disciplina tiene un propósito perfecto. Y con eso es la introducción para hablar de esta muchacha. Esta muchacha había sufrido lo que se llama hoy un rapto, un secuestro. ¿Qué otra palabra hay para eso? No, pero cuando alguien secuestra a alguien, bueno, un secuestro, ¿verdad? Y dice, de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Fíjense que nosotros tenemos casos en que nos dice la Biblia, muy cerquita de aquí, por cierto, cuando, por ejemplo, David llegó con sus valientes a la ciudad de Siclag. Y los ejércitos de los amalecitas habían saqueado y quemado la población de Siclag. Y se habían secuestrado niños, viejos y las esposas. Entre ellas estaban 2 esposas de David, imagínate, tenía de repuesto. Bueno, se habían secuestrado y todos los hombres estaban ahí. Es más, iban a linchar a David porque había permitido, ¿qué iba a hacer? Bueno, pero lo que quiero mencionar es que David pidió orar y hablar con el Señor, que el Señor le revelara, y pidió el Urim y Tumim. El Urim y Tumim, no voy a entrar en ese detalle, pero era un medio por el cual estaban las piedras, luces y perfecciones, quiere decir eso. Era una manera por la cual ellos podían consultar directamente al Señor. Y él le dijo, Señor, ¿perseguiré a esta gente? Sí, anda, persíguelo y yo le entregaré en tus manos. Lo cierto es que ellos fueron y encontraron a un muchacho egipcio que era de los que ellos habían secuestrado antes, que estaba pálido, raquítico, tirado y había casi medio muerto. Y él les contó de qué forma tan cruel les habían tratado a él por haberse medio enfermado. No le daban comida. Y esta muchacha pudo haber sufrido también algo indecible, no sabemos, no se nos dice, pero la muchacha fue secuestrada. Imaginemos la angustia, ¿verdad?, de que ella pudiese haber sido violada, maltratada, vendida a otras naciones o muerta. Sin embargo, Dios la preservó, pero no se quita el hecho de que para ella fue un momento
traumático ser secuestrada y quitada de su familia, de su papá, de su mamá. La palabra que se usa en hebreo se nos habla más bien de una persona muy joven. No sabemos cuánto tiempo tenía cuando esto ocurrió, pero se nos dice que de Siria habían salido bandas armadas en el pasado. No sabemos cuál fue la situación, pero aparentemente Dios había mostrado su gracia con esta muchacha, que no se nos dice el nombre otra vez, pero ella había sido preservada y guardada. Porque no obstante que ella vivía con sus captores como esclava, ella quería el bien para su amo. O era una muchacha demasiada, digamos, entregada al Señor, ¿verdad? O la trataban como una reina esclava. ¿Quién sabe? Cualquiera de las dos cosas, ella oraba por su Señor. Sin embargo, nosotros pensamos un poquito en lo que puede ocurrir hoy en día, con muchas situaciones que pasamos. Romanos 8:28 nos dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ¿qué estás pasando en tu vida? ¿Qué situación te está angustiando? ¿Qué cosas tienes que sale de tu control? De hecho, déjame decirte que tú no estás en control de nada. El Señor está en control de todo. Y si eres del Señor, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un propósito tiene el Señor, y lo bueno es que a veces te lo hace, te lo muestra. Otras veces nos vamos de este mundo sin saber por qué, pero el Señor nos lo revelará. Amén. Bueno, lo cierto es que es obvio que el general como su esposa eran amables con ella, la trataban muy bien. Y esta dijo a su señora, quien a su vez lo dijo a su marido, que un profeta en Samaria podría sanar su lepra. Por supuesto, ella habló de su Dios. Es probable que la muchacha hubiese escuchado acerca del profeta mientras ella estaba, con sus padres, con su familia en Israel, ¿verdad? Y es evidente que ella suponía que él podía curar la lepra. Fíjense algo interesante. No era que ella lo sabía por experiencia, no, es que el profeta ha curado muchas veces. Ella sabía que el hecho de ser un profeta de Jehová, pues Dios tenía el poder de todo. ¿Y sabe por qué? El Señor Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 27 dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. No había ocurrido, no había la experiencia previa de que había un milagro similar. Ella tuvo esa fe poderosa. Es la fe que nos habla de que Dios nos da esa fe de que podemos llamar lo que no es como si fuese. Es decir, tener fe de saber que Dios puede aún levantar de entre los muertos, como sabía Abraham a su muchacho. Es llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios es poderoso. Amén. Así que Dios hace sus milagros. Todavía Dios está en el proceso, en el trabajo de milagros. Solo que a veces no vemos lo portentoso que era, porque Dios tenía su propósito en la historia. No vemos, milagros espectaculares, pero hay muchos de los cuales nosotros no sabemos que ocurren, pero que ocurren diariamente en salvar tu vida, en salvarte del hoyo, en situaciones de tu familia, en lo que Dios está llevando el curso de la historia, en lo que Dios está permitiendo que ocurre para que su nombre sea glorificado. Bueno, posteriormente, la fe de la muchacha esclava pudo ser usada como testimonio al rey de Siria, testimonio a Naamán, a su esposa, que era la ama de ella también, y también a toda la nación de Siria, porque este hombre Naamán era conocidísimo, todo el mundo le conocía, era famoso. Y el hecho de que él fuese sanado por medio del profeta de Dios en Israel, era decir, en Israel está el verdadero Dios. Gloria a su nombre. Entonces es una muchacha que nos enseña, ¿verdad?, la participación. A pesar de estar en una situación desventajosa, estar como esclava, esta muchacha anónima, el predicador Dwight Moody, y yo lo cité la vez pasada, él dijo que una doncella sin importancia pronunció unas cuantas palabras que impactaron en 2 reinos. Dios honró su fe e hizo para Naamán el idólatra lo que no había hecho para nadie más en Israel.
cuán a menudo el dedo de un niño ha señalado a los mayores el camino recto en los que debes andar. Salmo 8 y 2 nos dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste o fundaste la fortaleza. Y el Señor lo cita y dice, perfeccionaste la alabanza. Así que la doncella se glorió de que Dios haría para Naamán lo que no había hecho para nadie más en Israel, y Dios honró su fe. Vemos la fe de la muchacha, que sabiendo que Naamán era sirio y que la habían secuestrado, le habían hecho mal, ella estaba dispuesta a no devolver mal por mal, sino bien por mal. Pero bueno, esta muchacha la tomaron de su patria, la separaron de sus padres, de su familia, contra su voluntad, la alejaron del templo y de todas las bellezas de poder adorar a Dios. Fíjense que el Salmo 137:1, y esto nos habla de el corazón de aquellos que estaban cautivos en otras tierras, se nos dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? No se nos dice que la muchacha cantaba, pero la muchacha expresaba la gloria de Dios en dar testimonio del Evangelio. El Salmo 42, usted lo ha leído, los hijos de Coré, que eran los que llevaban la alabanza, ellos decían el famoso Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y él decía, no te angusties, alma mía, dentro de mí, ¿por qué estás triste? Y él sabía cuál era la respuesta. Bueno, esa era la situación y el corazón de una persona que estaba alejado. Esa era esa muchacha. Y no obstante esa situación en que se encontraba, ella daba testimonio de la gloria de Dios. Amén. Entendía de una manera tan clara que lo que era la voluntad de Dios, digamos que lo que le había pasado era como que si ella estuviera allí con el propósito y estaba empezando a entender el propósito para lo cual había sido secuestrada. Una cosa bastante extraña, ¿verdad? Pero ella entendió, en medio de las circunstancias, debo dar testimonio de mi Dios, mi Salvador. Amén. Y no estamos hablando de una persona que conocía a Cristo, pero conocía a Dios como su Salvador. Amén. Hay muchas cosas que quisiera hablar, como por ejemplo la aplicación de ser cautivos, pero no me va a dar tiempo. Pero ella entendía muy bien esto, hermano. En Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. ¿Cómo estamos en nuestro trabajo, hermanos? Somos una continua cantaleta de quejas en cuanto a nuestro trabajo. Yo sé que todos tenemos, hermanos, cuando usted hable de trabajo y lo que estoy pasando, pues bienvenido al club. Todos pasamos, seamos el más bajo de los niveles del rango o de los más altos, todos pasamos por lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Esas son cosas que Dios utiliza para modelar nuestro carácter. Pero, hermanos, no es sano, no es cristiano, no es de la voluntad de Dios estar quejándonos de nuestro trabajo. No. Porque ese trabajo te lo dio el Señor. No, pero es que, bueno, no salgo temprano, que si me pagan muy poquito, que la jefe o el jefe son unas personas inconversas y tal. Bueno, hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso sí, no se va a acabar, ¿sabe? Sino hasta cuando venga el Señor. Así que sigamos adelante, hermanos. Mostremos nuestra mejor cara y digámosles al mundo que
El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 1 Timoteo 6 y 8 nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos tristes con esto. Estemos contentos, hermanos. Hebreos 13 y 1 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero el propósito de esta muchacha era ser testigo. Y qué bonito, hermanos, cuando nosotros vemos esos signos o esas canciones que apoyan, digamos, la línea de pensamiento. Hablamos de somos el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Somos llamados para qué? Para anunciar las virtudes. Eso está en 1 Pedro capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta muchacha lo entendía muy bien. Siglos y siglos antes de que Pedro escribiera esto, yo soy donde estoy, yo soy parte del pueblo de Dios y tengo el propósito de anunciar las virtudes de mi Salvador. Váyase a Israel, que allá está un profeta que le va a hablar. Así que ella era testigo, dice la versión 2015, la Reina Valera, ella dijo a su señora, ojalá mi señor se presentara el profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Así que vemos que ella providencialmente había sido secuestrada con un propósito. Era como que yo te necesito allí, en la casa de Naamán. Y la única forma es que estés esclava allí. Así que a veces uno quiere como dejar el pelero, como quien dice, ¿verdad? O irse o tirar la toalla. Dios nos dice, yo te puse ahí con un propósito. Que tú anuncies la virtud. Donde quiera que seas una luz, una lámpara que alumbre a los hombres. Que seas sal y luz delante de los hombres. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, o sea, se hace insípida, no sirve más para nada. Si te puedes insípido y no valoras por lo cual Dios está allí y no sigues combatiendo desde tu punto como creyente, pues te vuelves insípido. Y no sirve más para nada, sino para ser echado afuera y ser pisoteada por los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Somos como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Hermanos, comprendamos esto. No estamos en el paraíso todavía. Pues ella se anunció como creyente. Recordemos como hizo el Señor Jesús, y me seréis testigos, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ella estaba en Siria, pues hasta lo último de la tierra estaba siendo testigo del Señor. En 2 Timoteo 4 y 2, el apóstol le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes solamente cuando estés en tiempo. ¿Cómo dice? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que, hermanos, la lección está allí. ¿La tomamos o la dejamos? ¿Vamos a seguir quejándonos? ¿Vamos a seguir despotricando de la situación en la que estamos? Ciertamente el Señor oye la oración, sí. Y Él quiere que nosotros oremos. Ese es otro de los propósitos. Que nosotros oremos para que el Señor quite de nosotros una carga. Pero recuerda que el Señor no nos dará más de lo que podamos resistir, sino juntamente con la tentación o la prueba, dará la salida para que podáis resistir. Y mezclándolo con Efesios dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que ella era israelita, ella era cautiva, ella era esclava. Hablamos de Efesios, debemos ser como esclavos. Nosotros somos esclavos o siervos en este mundo, ¿verdad? Y no le estamos sirviendo a esa persona, estamos sirviéndole al Señor. Era testigo, predicar la palabra, donde quiera que estemos, al tiempo y fuera de tiempo, sin quejarnos delante del inconverso. ¿Te quieres quejar? Yo también me quejo mucho, pero a solas. ¿Has testificado a tus superiores de tu fe como creyente? Romanos 10 y 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Has testificado a tus superiores? 2. ¿Es tu fe algo privado o algo que compartes con otros?
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Ella no se achicopaló, esa palabra existe. Ella no se puso chiquitica porque estaba en medio de los sirios donde tenían todas clases de deidades. Ella dijo, en Israel está el Dios poderoso, que vaya allá. 3, ¿tienes amor por los Naamanes que Dios ha puesto en tu camino? ¿Cuántos Naamanes conoces que tienen la lepra, que se creen grandotes, que tienen todo lo que un mundo pudiese tener, y son pobres y son leprosos? Que tengamos el pensamiento del Señor cuando se dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor nos bendiga y nos ayude a tener esta pasión en nuestros corazones y a saber que toda circunstancia está en las manos de Él con un propósito. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por las hermosas lecciones que encontramos de estos hombres y mujeres reales que vivieron, y muchos sin nombre, para darnos a entender que para ti sea toda la gloria por lo que ocurre, Señor. Utilízanos, usa nuestras vidas, Señor. Y por aquellos que aún no tienen la salvación en Cristo y que pueden estar engañados, Señor, que sepan que hoy es el tiempo aceptable, y el que no tenga a Cristo como Señor y Salvador, el verdadero Cristo, porque en ningún otro hay salvación, pues será condenado. Que pueda darse cuenta que confesar sus pecados, su inutilidad de venir a ti, Señor, con sus obras, que no existe sino el infierno para eso, y que sepa que por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Padre, permite que hayan personas que ya sea ahora o cuando oigan este mensaje en las redes, que sean bendecidos con la salvación por medio de tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tomar nuestra parte como creyentes diligentes, de estar siempre dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que está en nosotros, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.